Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, disfrutando de las bendiciones de Dios cada día. Y ahora tenemos otra bendición, la cual es estudiar una lección más de la palabra de Dios a fin de seguir encontrando respuestas a nuestras inquietudes. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos ilumine una vez más para entender lo que hoy habremos de analizar. Querido Dios, te damos gracias por este nuevo mensaje que tú nos quieres enseñar en esta ocasión. Que tu bendición esté sobre mis amigos, ilumine sus mentes y también la mía para que podamos comprender este mensaje y también tener de parte de ti la fuerza necesaria para poner nuestras vidas en armonía con tus enseñanzas. Pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda que el tema anterior, amigos, para muchos que quizá están entrando por primera vez a esta segunda serie, los grandes tesoros de la Biblia, ha sido un tema un tanto, como dije al final de la lección anterior, un tanto espinoso por el hecho de que estamos tocando un tema que sin duda a lo largo de muchos siglos ha sido controvertido y lo va a ser hasta el fin de los tiempos, porque el gran enemigo de Dios siempre estuvo atacando a la santa ley de Dios. Si ustedes recuerdan lo que dijimos también cuando analizamos aquellos 10 principios para ser felices, que no son otra cosa que los 10 mandamientos, notaron que hay una diferencia entre los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 y los mandamientos o los 10 mandamientos que nos enseñaron cuando éramos niños. Especialmente están cambiados aquellos mandamientos que tienen que ver con nuestra lealtad a Dios y nuestro amor hacia Él, es decir, los primeros 4. Los 6 restantes no han sido cambiados por la tradición, pero sí el dedo del hombre ha sido puesto en los primeros 4, especialmente en el segundo y en el cuarto. El segundo, que prohíbe la adoración de imágenes o de hacer imágenes y adorarlas, no está en el librito con el cual nos enseñaron cuando éramos niños la doctrina de la iglesia popular. No existe. Por eso muchos se sorprenden al leer aquí en la Biblia que hay un mandamiento específico que prohíbe totalmente hacer lo que aquella iglesia está enseñando a la gente, lo contrario a lo que Dios prohíbe. Entonces no está el segundo, el primero está modificado. Y el cuarto no existe, que habla de la observancia del sábado. Se ha puesto más bien un mandamiento que dice santificar las fiestas o, como dice en otros catecismos, santificar el domingo, día que Dios jamás santificó ni bendijo. Pero no así pasó con el sábado. El sábado sí fue un día bendecido, santificado, apartado para uso sagrado, como ya hemos estudiado. Y obviamente notamos que hay una modificación de la santa ley de Dios, un cambio, y que tiene que ver específicamente con esos primeros 4 mandamientos. ¿Por qué? Porque el gran enemigo de Dios está airado con Dios desde hace miles de años y entonces quiere a través de que los seres humanos no conozcan cuál es la forma correcta en que debemos adorar al verdadero Dios. Por eso a través de la tradición hizo modificar gran parte de los 4 primeros mandamientos, no así los del prójimo, con los cuales el diablo no tiene ningún conflicto. ¿Les queda claro? Pero vamos a analizar 7 preguntas que es muy probable que queden divagando en la mente de ustedes al haber tocado el tema del día sábado como día de guardar. Aunque aclaro, muchos que ya han visto este tema a lo largo del curso del Apocalipsis lo han entendido perfectamente y ya no tienen dudas. Pero por consideración, respeto y amor a aquellos que están viendo este tema por primera vez, creo que se merecen también un espacio en el cual podamos contestar a al menos 7 preguntas. La primera pregunta: ¿cómo sabemos que el sábado es el 7º día de la semana y no otro día? Algo dije en la lección anterior. Ustedes van a un calendario y obviamente siempre encontrarán que el primer día de la semana es el domingo y que el 7º obviamente es el sábado. El primer día de la semana, de paso, lo dicen los evangelios, es el día cuando Jesús resucitó. Todos sabemos que fue el primer día de la semana.
Por lo tanto, el séptimo siempre va a ser el sábado. Si vamos a un diccionario encontraremos la definición de sábado como séptimo día, y si vamos al domingo encontraremos que dice primer día de la semana. O sea, en ese sentido, creo que es una pregunta fácil de responder, sin embargo, es bueno que sepamos la respuesta. El lunes es el primer día laboral, es muy diferente, pero el primer día de la semana no es el lunes, sino el domingo. Desde la creación hasta el siglo III después de Cristo, más de 4.000 años, amigos, todos los hijos fieles de Dios observaron el sábado. Vimos que los apóstoles guardaban el sábado, la Virgen María guardaba el sábado, María Magdalena, Jesús mismo guardaba el sábado. Estudiamos también en la lección anterior de que en el reino de Dios también se guardará el sábado, por lo tanto es un mandamiento tan eterno como son los demás que están en Éxodo 20, completando los 10. Pero ha habido una modificación, un cambio a través de la tradición, por allá por el año 321 después de Cristo, con el emperador romano Constantino, quien modificó la ley de Dios, cambió la santidad del sábado, la transfirió al domingo, porque él era mitraíta, él le rendía culto al dios Sol todos los primeros días de la semana. De allí viene el Sunday en inglés o el Sonntag en alemán. ¿Por qué? Porque hace referencia a lo que originalmente era considerado el primer día de la semana, el día del dios Sol. Constantino el Grande quiso ganarse el favor de los cristianos y de alguna manera hizo muchas concesiones, pero uno de los cambios que él propuso a la iglesia en aquel tiempo para que no hubiera problemas entre los judíos y los cristianos es transferir la solemnidad del sábado al domingo, pero él en realidad tenía en mente al dios Sol y no a Jesús. Por eso luego la tradición enseña que el primer día de la semana es en honor a la resurrección de Jesús, argumento que Constantino había presentado para que nadie pensara que se separaba ese día en honor al dios Sol. Una trampa pagana, obviamente, bien puesta, y que lamentablemente mucha gente cayó en esa trampa, y diría que hoy está cayendo lo mismo, pero los que nos guiamos por la palabra de Dios tratamos de andar en los caminos que Él nos ha enseñado para no caer en trampas humanas. Así que imagínense que esto del domingo ya tiene muchos siglos, de ahí es que resulta extraño hablar del sábado cuando en realidad la tradición, no solo en la iglesia popular sino en muchas otras, lleva a que todos tengan en mente el día de domingo como día de guardar, cuando en realidad no hay ninguna declaración en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis que diga que el domingo es un día santo o bendecido por Dios, ni tampoco una autorización de parte de Dios a una institución religiosa a que realice semejante cambio, es decir, sacar un mandamiento y poner otro. Lo hemos visto bien claro en la lección anterior, y yo creo que debemos estar atentos a lo que Dios nos enseña. Vamos a la segunda pregunta. Si yo decido separar otro día para Dios en lugar del sábado, ¿acaso no es lo mismo? Es lo que muchas personas con sinceridad me han dicho. Pero miren, me han dicho, yo podría separar el miércoles o el jueves, y lo importante es dedicarle un día a Dios. El razonamiento pareciera interesante, sin embargo, cuando vamos a la raíz del asunto, estamos descubriendo algo muy delicado, porque si yo separo un día para Dios, estoy yo colocándome en el lugar de Dios. ¿Quién soy yo para santificar o bendecir o separar un día para Él? El único que puede santificar, bendecir o separar un día para uso sagrado es Dios. No soy yo quien pueda decidir qué hacer con los días de la semana. Por otro lado, Dios me dice, 6 días trabajarás, de domingo a viernes trabajarás. Es la orden que también está en Éxodo capítulo 20, 8 al 11, cuando habla del cuarto mandamiento o de la observancia del sábado. Por lo tanto, Dios me dice, trabaja en esos días. Yo no puedo agarrar un día de eso y dedicarlo como dedicar un día a Dios como es el sábado. Ojalá que pueda, si no trabajo un día a la semana, dedicarle a Dios, claro que sí que sería bueno, pero de ahí a separarlo como un día fijo para adorar a Dios, ya eso atenta contra la autoridad que solamente Dios tiene. Por lo tanto, no es lo mismo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes que el sábado. El sábado tiene algo que no tiene ninguno de los demás días. Dios reposó en ese día, lo bendijo y lo santificó. Lo hizo
es sagrado y ninguno de los demás días de la semana son sagrados, ni nosotros podemos hacerlo de esa manera o convertirlo en sagrado porque no somos Dios. Tercera pregunta, si en la Biblia no se encuentra ningún versículo que apoye la observancia del domingo, ¿por qué la mayoría de las iglesias lo guardan o lo separan para tener cultos en él? Vuelvo a lo mismo, amigos, que dije, aquellos que han visto el curso del Apocalipsis, a esto ya lo tienen bien claro, pero aquellos que son nuevos, quiero contestarles lo siguiente, ¿por qué la mayoría lo hace? Cuando en realidad no hay un mandamiento en la palabra de Dios que indique que debemos hacer tal cosa. Bueno, Jesús dijo que nunca la mayoría tendría la razón. Jesús dijo, hay dos caminos, un camino ancho y espacioso por el cual muchos van por ahí, pero hay uno solo, el otro que es angosto, que de paso es el único, que conduce a la salvación y pocos son los que entran por él. A su iglesia le llamó rebaño pequeño, no le dijo mayoría, no le dijo rebaño grande, porque Jesús sabía, amigos, de que la verdad no siempre la iban a predicar, o sea, nunca la iban a predicar la mayoría, siempre la iban a predicar la verdad una minoría, siempre fue así. Probablemente ustedes digan, bueno, pero ¿qué culpa tienen los demás estar siguiendo una tradición humana si no saben? Obviamente que no. Hay muchos cristianos sinceros que están adorando a Dios en el domingo. Dios no los condena ni los está señalando como pecadores. Pero el día que esos hermanos, esos cristianos, esos hijos de Dios conocen la luz hermosa del sábado y saben que tienen un compromiso con Dios en ese día, pero prefieren seguir separando un día diferente, ya es otra cuestión, ya es algo que tienen que arreglar con Dios. Somos responsables por la luz que Dios nos muestra a través de su palabra. Si nosotros no hacemos lo que es correcto y tratamos de tranquilizar nuestra conciencia diciendo, bueno, pero así me enseñaron a mí, así que yo sigo ahí porque mi familia y porque mis antepasados todos estuvieron en esa iglesia, pues Dios un día hará juicio y pondrá como norma de juicio sus 10 mandamientos, obviamente, y seremos responsables por cumplir o no cumplir con esa ley. Así de sencillo. El profeta Santiago dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pues si no sabe la persona, entonces no está pecando. El tema es que cuando sabe, se confronta con una verdad que tiene que atesorar en su corazón si realmente ama a Dios. Pues si no lo ama y prefiere más bien seguir la tradición de su familia o de su iglesia, entonces es un asunto que Dios tendrá que tratar con él. Ahora, creo, amigos, que aquí se trata no de andar en caminos humanos, sino en caminos divinos. Quien realmente ama a Dios, como dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, San Juan 14:10. Si nosotros realmente amamos a Jesús, vamos como resultado a guardar sus mandamientos, los mandamientos de Él, no de los hombres. Ahora, si en la palabra de Dios se registra claramente que hay un solo día que es santificado, bendecido y apartado para uso sagrado, ¿por qué entonces, vuelvo a lo anterior, la mayoría sigue un mandamiento diferente? Daniel 7:25, a manera de recuerdo, de repaso de este texto que varias veces lo hemos visto cuando hacíamos el curso del Apocalipsis.